lograr muchas cosas, porque los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero resulta que muchas veces, aunque nos declaren que tenemos un futuro brillante o que nosotros declaremos sobre otro, la decisión la tenemos nosotros, porque nosotros somos los que vamos a dejar que ese futuro o se cumpla o se desvíe, ¿cierto? Porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Una vida tiene propósito y termina esa persona, después que ya le dijeron tienes una victoria, termina debilitándose emocional, espiritualmente, por causa de esa palabra, por causa de esa situación que le pudo haber pasado. Yo estaba investigando el significado de seducción para que podamos entender más, ¿verdad? Y aquí dice, seducción es el acto de atraer, persuadir, convencer a alguien con el fin de modificar su opinión, lograr que adopte un comportamiento determinado o conquistar. Seducción es el estado o la persona que ha recibido y caído bajo esa influencia o atracción. Y según el diccionario de la lengua española, el IRAE, el término abarca desde connotaciones románticas y sexuales hasta contextos de persuasión comercial o político. O sea que existe el ámbito romántico sexual, pero también existe la persuasión y el convencimiento, ¿verdad? Y tenemos que entender que muchas veces nosotros no solamente estaríamos hablando de la parte sexual que le puede ocasionar o que le puede suceder tanto a un hombre como a una mujer, sino también esa parte donde tú te puedes convencer de que lo que tú quieres, lo que tú anhelas en tu corazón, no es porque fuiste desviado por otra persona que te llevó a otro pensamiento, que te llevó a otra conclusión y tú decidiste irte por ese camino. No sé si me hago entender, pero cada uno de nosotros, cuando empezamos esta carrera de la vida o cuando empezamos nuestra vida del pequeño, tenemos sueños, metas, proyectos desde muy niños. A veces conseguimos niños que no tienen sueños, que no tienen metas, pero eso muchas veces no es culpa de ese niño, ¿sabes? Muchas veces es culpa del entorno en que vive ese niño, porque lamentablemente no tiene personas que le estén motivando a creer que lo puede alcanzar. Esta mañana estábamos en el desayuno y mi hija me estaba contando la historia de una educadora que se gradúa, ¿no? Una película que ella vio. La educadora se gradúa y no consigue empleo. Su esposo es educador, da inglés, pero ella necesita tener experiencia, ¿verdad que sí? Resulta que ella va a buscar empleo y no consigue ninguna escuela, pero ella necesita la experiencia para poder entonces trabajar en lo que ella quiere y como ella quiere, y aprender, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Pero resulta que bueno, ella va y le dicen, va, sí, mira, tenemos un sitio, le da la dirección y ella va. Y resulta que cuando ella llega allá es un refugio, es un lugar donde hay gente indigente y los niños no tienen casas, las personas viven en carros, viven afuera, y bueno, los niños son niños problemáticos. ¿Por qué? Porque el entorno donde el niño se encuentra es un entorno que lo lleva a ser un violento, ¿verdad? Que no tiene modales, no tiene los valores, ¿verdad? Que le puedes enseñar en un lugar normal a un niño, porque él está en un lugar donde todo lo roban, todo lo agarran, no se respetan, ¿verdad? Entonces imagínate tú, esa educadora cuando llega a ese lugar dice, bueno, ¿qué es esto? Y llama a la zona educativa de ese lugar y les dice, mira, pero y nadie le contesta. Y ella, wow, o sea, me botaron aquí, ahí no había ni salón, ahí no había ni pupitre, y la mujer no lleva ya cómo hacer para instruir a esos niños, porque era un lugar donde tú no podías soñar. O sea, ¿qué sueño puede tener un niño cuando ve a un padre y una madre vivir en un carro? ¿Qué sueño puede tener un niño cuando ve que la familia son drogadictos? Cuando en el hogar hay pleitos, cuando hay contiendas, ¿verdad? Imagínate, no tiene sueño. Entonces yo me impacto cuando yo le digo a mi hija, ¿sabes qué es lo que estamos viviendo ahorita en nuestra nación? Eso, lamentándolo mucho. Hay mucha gente que no tiene sueño. Hay mucha gente que ha sido seducido y atraído al pensamiento que hay hoy en día, y no enseñan a los niños a soñar, no enseñan a los niños a ser creativos, a verse como
Dios los quiere ver, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero somos seducidos y atraídos por el entorno donde tú vives, donde tú te encuentras, y muchas veces ese sueño, ese proyecto, eso que Dios tiene preparado para ti, no se cumple porque tu entorno te aparta y terminas tú haciendo lo que otro quiere. Ahora, cuando nosotros entendemos esta situación, dejamos de juzgar a los demás. Porque tú sabes que es fácil juzgar a la persona que está haciendo lo malo, ¿o no? Es fácil, pero tú no sabes el entorno o la situación que está viviendo esa persona para ser atraído o para haber sido apartado de ese propósito, de ese llamado, de eso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces nosotros vivimos juzgando. Una persona que en realidad entiende, ¿verdad?, que el entorno puede cambiar lo que Dios ya tiene preparado para cada uno, empieza a verlo con amor, empieza a ponerse en el lugar de la otra persona y empieza a profundizar en el problema, como lo hizo esta educadora, que terminó impactando no solamente ese lugar que era un refugio, sino también la zona educativa. Porque cuando ella empezó a ver a los niños de la manera en que Dios quiere que los vea, y ella empezó a ver las carencias y empezó de su casa a llevar cosas al lugar para que los niños aprendieran, para que los niños fuesen transformados, entonces ella empezó a amarlos y ya dejó de ver, oye, son tremendos, mira qué horrible es este lugar, ya no quiero, no, ella dejó de ver eso y ya empezó a ver lo que yo puedo dar para poder cambiar el lugar. Hasta que ella fue y reclamó en la zona educativa, y allá sí colocó el reclamo y le dijo, ustedes me dejaron en ese lugar y ahí no había nada, puro niño, y ustedes ni siquiera se han dado cuenta de los problemas que tienen esas criaturas. No les duele, lo mandan a uno allí y uno tiene que ver cómo resolver, pero ni siquiera hay un salón, no hay pupitre, y aparte de todo lo que perdieron esos niños porque no tienen ni casa, sus padres están en la droga, hay prostitución, entonces tampoco tienen un lugar digno para poder aprender. Entonces eso le quedó a este hombre en la zona educativa como que, wow, ¿qué estoy haciendo? Estoy en un lugar de autoridad y no estoy haciendo nada, ¿entiendes? Y este hombre se va a ese lugar, me cuenta mi hija, y cambia todo por lo que le dijo la maestra. Ve lo tremendo que tú, ¿verdad?, en lo que tú eres, en lo que tú has aprendido, lo que tú quieres en realidad, ver un cambio en un lugar, que a pesar de que no haya nada, tú puedes llegar a cambiar ese entorno, a pesar de que en ese entorno te pueda seducir algo de lo que esté allí, ¿verdad? Y tú digas, ay, yo quisiera a lo mejor ser libre como ellos y pasar la noche viendo a las estrellas, pero ya va, ¿qué vida tienen ellos? Esta mujer no, esta mujer lo que pensó fue, necesitan educación, necesita un cambio. Ella no solo se quedó con llevarle el cambio a los niños, sino que fue a hablar con los padres y les empezó a decir, ok, yo no puedo cambiar que tú te drogues, pero no lo hagas delante de tus hijos. Yo no puedo cambiar que usted se prostituya, pero ya va, tú no puedes hacer eso delante de tus hijos. Yo no puedo cambiar tu manera de pensar, pero por favor, a los niños, o sea, ella empezó a tratar de que el entorno de los niños cambiara. Eso que estaba seduciendo a los niños a hacer lo malo, que era el entorno que estaba, ella empezó también a cambiar eso, porque ella entendió que si alguien no hacía algo, eso no iba a cambiar y esos niños iban a ir por el camino contrario, ¿verdad que sí? Iba a haber delincuencia igualito que ellos, no iban a cambiar, iban a venir generaciones que iban a destruir todo. Entonces, cuando en nuestro corazón está el Señor, aunque hayan cosas que nos puedan seducir para apartarnos, ¿verdad?, nosotros vamos a poder tener ese dominio propio para poder terminar lo que Dios empezó en nosotros. Y eso es lo que a mí me llamó la atención de esta enseñanza, porque aquí habla de un hombre que es seducido y que el padre le está diciendo, mira, ten cuidado de esa mujer. Pero sabes, no estamos hablando solamente de que Dios le habla al hombre, nos está hablando también a nosotras las mujeres. O es que la mujer también no le puede pasar lo mismo de ser seducida por un hombre. Eso es algo que tenemos que verlo. Pero también está hablando de, puedes ser seducido a cambiar lo que Dios tiene para ti. Porque fíjate que es increíble que el enemigo
Después que tú conoces al Señor, tú eres seducido. En tu debilidad. La palabra dice que el Señor nos fortalece en nuestra debilidad. El enemigo sabe cuál es tu debilidad. Y él quiere venir y por tu debilidad llevarte a seducirte para que tú te apartes. ¿Verdad que sí? Cada uno de nosotros recibimos al Señor. Tenemos la convicción de que Él está en nuestras vidas. Pero tenemos que entender que nuestro cuerpo, que nuestra alma, que nuestro espíritu, ¿verdad?, ve las cosas de una manera diferente. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la seducción no comienza con el cuerpo, sino que también empieza con las palabras. Porque fíjese algo, aquí habla claramente que él le dice, el texto, lo rindió con la suavidad de sus palabras. O sea, él estaba diciendo, él le habló. El espíritu que estaba en esa mujer le habló a ese joven o a ese hombre, pero también le puede pasar a una mujer. De hecho, a la mujer la seduce más lo que habla que la parte física. Un hombre a veces ni que hablarle. Pasa a la mujer vestida de una manera y el hombre ya miró, como dice mi esposo, ventilador total, volteó para acá, volteó para allá. La mujer no, a la mujer le habla, ¿verdad? Y la mujer la cautiva. Y si en su hogar no tiene eso de que la están hablando y le dicen cosas bonitas y llega otro y la serpiente y le habla, exacto, entonces la persona puede desviarse y como que, bueno, juega con el pecado, porque piensa que lo puede controlar, piensa que eso puede pasar, que no va a haber consecuencias por haberlo escuchado, pero sí hay consecuencias cuando tú escuchas, no solamente cuando tú escuchas, sino cuando tú te deleitas, cuando tú lo vuelves como que a pensar, cuando viene a tu pensamiento, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, que el primer terreno en la batalla del alma no es el cuerpo, es la seducción. Empieza con la conversación, con los gestos, con lo que se permite emocionalmente. Muchas veces tanto el hombre como la mujer no caen de una vez al pecado, sino que eso es algo que viene progresivamente, ¿verdad? Y viene con palabras, viene con acciones. Nada más escuchando, ¿sabes? Tenemos problemas en el hogar, sea los hijos con los padres o los padres con los hijos o el matrimonio, y no me escucha, mi esposa no me escucha, mi esposo no me escucha, mis hijos no me escuchan, pero entonces de repente llegan otras personas que sí te escuchan y tú ahí te quedas hablando y eso a ti te agrada. Por ahí empieza, porque tú estás siendo escuchado y te vas sintiendo seducido a seguir hablando con esa persona, más tú no sabes en realidad qué es lo que está pensando esa persona. Si es un hombre que tiene problemas con la esposa y la esposa lo único que hace es pelear y de repente la mujer escucha todo lo que él dice, porque él llega y cuenta, ¿verdad? Aunque los hombres no son tan de hablar como la mujer, y la mujer lo escucha, si es verdad, tu esposa no fue sabia, tú tienes toda la razón, no sé qué por ahí, ¿cómo? Porque mi esposa no es como tú, vale, por ahí. Y si es la mujer, ¿verdad? Si la que está viviendo, y entonces el hombre no le dice que está bonita, oye, amaneciste bonita, y de repente es un compañero de trabajo y la pasó buscando, oh, qué linda te ve, y el esposo, está bien fino, nos vemos al mediodía, y ni un besito, ni una, entonces la mujer, oye, me dice buenos días, me abrió la puerta del carro, me atendió, ve, es una seducción ahí, tú sabes, subliminal, tú no te estás dando cuenta, pero por ahí empieza. Y entonces uno juega con eso. Me gustó cómo me trató, me gustó lo que me dijo. Los hijos, cuando el padre le está hablando al hijo y lo que hace es regañarlo y el hijo le quiere explicar, pero el padre no lo quiere escuchar. Entonces el hijo le cuenta a alguien que sí lo escucha y siente, si mi papá fuera así como usted, profe, si mi mamá fuera así como usted, profesora, tía, si fuera así como tú, o sea, y hay un mensaje ahí subliminal en la vida del ser humano que lo puede llevar a apartarse del propósito. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros busquemos la presencia de Dios. Dice Proverbios 6, 23 al 25, dice:
Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es seducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Imagínate tú lo que le está diciendo, que se guarde de esa mujer mala, que se guarde de ese hombre malo, porque eso es para los dos, eso no es nada más para uno. Que lo que esté hablando, esas palabras que salen de la boca de esa persona, lo pueden llevar a codiciar lo que esa persona quiere. No codicies la hermosura de su corazón, no codicies lo que tiene, porque hasta codiciar lo ajeno. No solamente la mujer de otro hombre o el hombre de otra mujer, sino la casa, el carro, los bienes que tiene la persona. Tú no puedes codiciar, esto te puede apartar. Eso es algo que te puede apartar del propósito, ¿verdad? Cuando nosotros somos seducidos, entonces nuestro cuerpo es engañado. Porque nuestro cuerpo, hasta que no se ha seducido a la persona, el cuerpo no reacciona a lo que está pensando hasta que ya se fue seducido. De tanto que lo escuchó, de tanto que lo vio, de tanto, entonces ya el cuerpo fue y accionó. Porque el pecado viene por, mira, la gente dice, yo no he pecado, pero tú en pensamiento pecas. Tú en pensamiento pecas. Y la gente dice, no, yo no peco. ¿Qué te pasa? Todos los días pecamos. La palabra dice que nosotros pecamos, y el que dice que no ha pecado es mentiroso, ya pecamos. Porque nosotros pecamos, nuestros pensamientos muchas veces no están acorde a lo que Dios quiere. Y podemos ver ejemplos como Sansón. ¿O no? Sansón fue un hombre que era ungido de Dios. O sea que el hecho de que tú y yo tengamos a Cristo en nuestro corazón no quiere decir que tú no vayas a tener nunca un pensamiento contrario. Él siempre tuvo pensamientos contrarios. El problema de Sansón siempre fue las mujeres. Y él no tuvo cuidado. ¿Qué le dijeron los padres? Porque Dios le dio a ellos un mandato. Le dijo que no se case con ninguna mujer que no sea de su pueblo. Y él que miraba las dalilas, las que estaban fuera del pueblo, las codiciaba, porque las mujeres se vestían casi que sin ropa, y el hombre lo que veía, porque la palabra dice, ¿verdad?, que el hombre ese lo que hizo fue que lo que veía, uy, Dios mío, eso lo puso mal. Entonces el hombre se enamoraba de lo que veía, pero él no la conocía. Él lo que hacía era ver. Más la mujer, ¿sabes qué? La mujer se enamora de lo que oye, así sea feo. O no, si es verdad, tú ves a veces un hombre feo con mujeres bellas. Ajá, y tú dices, hay dos cosas que pueden suceder en ese momento cuando tú lo ves. Bueno, la primera, el hombre tiene una labia, o sea que la enamoró. ¿Es o no? Pero la segunda tiene real. Porque la mujer, lamentándolo mucho, la mujer quiere vivir cómoda. Quiere tener dinero, que no le falte nada. Entonces cuando un hombre le da todo lo que quiere la mujer, cuenta qué sucede. En Jueces capítulo 16, verso 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorel, la cual se llamaba Dalila. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Él se enamoró. Se enamoró no solamente de lo que vio, sino que le gustó cuando empezó a hablar. La mujer se enamora de lo que oye. Después que oye ya mucho rato, es que dice, ahora vamos a conocerlo. Empieza a verlo, a ver si tiene las características, a ver si las tiene. Pero el hombre no, el hombre primero ve de la cabeza a los pies, y después que la ve es que el hombre decide, ¿verdad?, empezar a hablar con ella. A veces por ahí dice que lo que tiene son palabras, ¿verdad?, lisonjeras. A veces la mujer no tiene nada en la mente, todavía no ha crecido, no ha madurado, pero no importa, es bonita. Eso ha pasado. Pero a veces consiguen que el hombre es de esos que le gustan mujeres que son bonitas y muy inteligentes, preparadas, y entonces las escuchan y dicen, no, yo me saqué la lotería. La mujer no solamente
linda por fuera, inteligente la mujer, sabia. Y entonces por ahí va. Entonces nosotros tenemos que entender que la manera de seducción de un hombre y de una mujer es distinta, porque nosotros somos diferentes. Dígale que está a su lado, somos diferentes. Dice, Sansón era un juez del pueblo de Israel. Él estaba lleno de Dios. El Espíritu Santo estaba sobre él, ¿verdad? Hoy en día el Espíritu Santo está dentro de nosotros. En aquel tiempo estaba sobre Sansón. Y la palabra dice que cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, tenía una fuerza sobrenatural y él podía pelear con leones, con todo lo que se atravesara. Pero hoy en día el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y cuando tú y yo estamos viviendo una situación difícil en nuestras vidas, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Por eso es que tenemos que estar apercibidos, porque una de las maneras en que el enemigo utiliza para que tú y yo nos apartemos del propósito de Dios es seducirnos de alguna cosa que tú eres débil. Porque en la debilidad tuya, Él te va a seducir. Es en tu debilidad. Por eso la palabra dice que el Señor nos fortalece en nuestra debilidad. Y la gente, ay, ¿cómo me va a fortalecer? Lea la Biblia. Porque la palabra es el alimento de nuestro espíritu. Nosotros comemos 3 veces al día y a veces hasta 5, porque merienda. ¿Es o no? Desayunamos. Bueno, mi nieta, le voy a poner el ejemplo de mi nieta. Mi nieta desayuna. Después, como a las 9 de la mañana, hay que darle una merienda. Y la broma es que si tú no le das la merienda, entonces al mediodía, cuando tú le vas al almuerzo, la merienda tiene que venir incluida, porque si no la cosa no está completa. Y como a eso de las 3 de la tarde, tú le tienes que dar otra merienda más, y entonces después que te fastidia por la merienda, y si tú no se la das, va donde el abuelo y le dice, la merienda, y el abuelo sale, no hay aquí, vamos a comprarle la merienda, le termina la merienda y en la noche llega otra vez a comer. ¿Por qué? Porque ella está en crecimiento y le da hambre. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad? Ya estamos creciditos y queremos comer, comer, comer porque nos deleita la comida, nos encanta. Y resulta que el alimento espiritual, que es el que debemos nosotros consumir, que es la palabra, esa sí es verdad que no la leemos, cansada. Tengo sueño. De verdad que no tengo tiempo. Me duele mucho la cabeza. Hoy no puedo, tengo que lavar, tengo que cocinar, tengo que limpiar. No, yo tengo mucho trabajo desde las 6 de la mañana, llego en la noche, yo quiero ver televisión. Ajá, no, y si no, entonces estoy en el televisor y veo, voy a escuchar, porque tenemos enlaces, ¿verdad? Tenemos enlaces, tenemos programas cristianos, pero no, nosotros vamos a ver Netflix, vamos a ver Netflix. Y si no queremos, vamos a ver la historia de Jesús, vamos a ver los elegidos, ¿verdad? Y entonces yo me guío por lo que dice ahí, pero no voy a ver si eso que está diciendo ahí es verdad. O sea, porque nuestra mente se distrae y estamos siendo atraídos y seducidos ¿a qué? A todo el entorno que nosotros nos encontramos, y eso nos cambia el propósito, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender que el enemigo quiere destruirte a ti y a mí. Y la única manera que él utiliza para destruirnos es en esa debilidad, nos seduce, ¿verdad? Es la redención interna del alma lo que abre puertas. O sea que nosotros tenemos que entender que el Señor nos redimió, pero el día que tú y yo lo recibimos es que somos redimidos. Si no lo recibimos, no somos redimidos. Y si de verdad lo recibimos, al ser redimido, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo va a querer buscarlo. Pero ¿sabes qué sucede? Recibimos al Señor en nuestro corazón y no queremos buscarlo, porque estamos todavía afanados en tantas cosas. Ponemos primero las cosas del mundo antes que las cosas del Señor. Otro caso en la Biblia, el espíritu de seducción tiene propósito de robarte a ti y a mí nuestro propósito. O sea que el enemigo viene es a sacarte del propósito. Yo digo, cuando tú estás pequeño, ¿cuántos de los que están aquí tenían sueños que con la edad que tienen, ese sueño no se ha hecho realidad? Se desvió la cosa. O sea, ya que levantó la mano, levantó una. ¿Nadie más? Dios mío, yo la levanto. ¿Quién más? Ajá.
De eso que pensaban cuando eran niños, eso no ha acontecido hoy en día. Todavía no. No, todavía No. O sea que entonces hay unos que no levantaron la mano, pero que dicen no. O sea que, pero le dio pena. Todito, amado, hay cosas que nosotros de niños queríamos hacer que no hemos realizado, porque algo nos sacó el propósito. O a lo mejor ciertamente lo que yo quería no era lo que Dios quería. ¿Es o no? Ahora, toda seducción no es discernida solamente para matarte en todo sentido, ¿verdad? O apartarte a ti. Es un placer, puede ser una trampa, puede ser, ¿verdad?, una estrategia, o alguien que fue asignado en la parte espiritual demoníaca para apartarte del propósito de Dios. Como también puede ser que por tu debilidad, ¿verdad?, tú fuiste atraído y seducido por esa concupiscencia que hay en ti. Y por eso necesitamos buscar y cumplir el propósito de Dios. Tenemos que examinarlo. La palabra dice: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. O sea que todos en nuestra vida hay perversidad, hay pecado, porque por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos, como dije al principio, todos pecamos. Y la gente dice no, pero sí, pero el Señor quiere que nosotros nos empecemos a vivir conforme a su voluntad. En Apocalipsis capítulo 2, verso 20 dice: tienes allí a Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Imagínate tú la maldad que existía, ¿verdad? O que el Señor está hablando en ese momento de lo que estaba aconteciendo o lo que va a acontecer, porque es Apocalipsis, donde habla de un espíritu jezabélico que viene a seducir y apartar a todos aquellos que están en el sacerdocio, que están en el ministerio, que están en los caminos, para que idolatren. Y la idolatría no tiene solamente que ver con una imagen, ni tampoco tiene que ver con el hecho de que a mí me guste adorar otro Dios. También tiene que ver hasta con la gente. Cuando nosotros ponemos primero a una persona, ponemos primero al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, a un trabajo, una casa, algo material. No solamente, o sea que tú puedes ser atraído, seducido según lo que tú quieras. Hay vanidad, hay en ti pecado, y el Señor nos quiere llevar a nosotros a apartarnos de eso. El enemigo no envía a cualquier persona. Él envía una asignación de forma que te va a atraer, que te va a traer a ti una atracción, como el imán. No te ríes, es verdad. Porque si no, no te atrayera, si no, no te sedujera. Así es simple, ¿verdad? La seducción es una estrategia para callar la voz profética que Dios está colocando en ti. Rompe la fidelidad en tu casa, en tu ministerio, en tu matrimonio, con tus hijos, ¿verdad? En el trabajo, en lo que tú estés haciendo. Daña la pureza de un joven o de una joven y desvía el corazón de un hombre y de una mujer que fue llamado a ser columna espiritual, como le pasó a Sansón. ¿Y usted cree que eso nada más pasó allí? Mire, cuando nosotros vemos la historia podemos ver a un David. David fue un hombre que fue ungido joven para ser rey. Todavía David no sabía, ¿verdad?, ni había sido procesado en su vida, pero fue ungido. Dios conocía su corazón, sabía que él lo amaba y que él iba a cumplir el propósito de Dios, pero tenía una debilidad, igualito que Sansón, las mujeres. Y en ese caminar, él, aunque tenía el amor de Dios, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, su debilidad pudo más que el mismo Dios y pecó. O sea que nadie está excepto, y es lo que tenemos que entender. Si eso pasó en aquel tiempo, ¿tú crees que eso no va a pasar ahorita? Actualmente muchas personas hablan lamentablemente de ministros, de hombres, de mujeres que estando en el ministerio, hombres que los conocen, caen en pecado, tienen una debilidad. ¿Y tú sabes qué hacemos nosotros los seres humanos? Los juzgamos, los condenamos. ¿Qué hizo David cuando pecó con Jezabel? Todo el pueblo se merece la muerte, lo tenemos que matar. ¿Y qué hizo él? Bueno, si pequé, entro al templo. Y ahí en el templo
Él se lanzó allí, se postró y le mostró a Dios, mira Dios, de verdad yo tengo una debilidad. De verdad yo me siento muy mal. Yo no sé qué hacer. Y ahí le entregó, y el Señor, que conoce su corazón, lo perdonó. ¿Y cómo la gente, cómo tú dices, ay, cómo que lo perdonó? ¿Cómo Dios lo va a perdonar? Y entró al templo y tiene que morirse. Porque nosotros los seres humanos somos así. Pero no. Como él entró humillado, contrito, allí en ese lugar, Dios lo perdonó. Y cuando él salió del templo y todo el mundo estaba esperando a que saliera, ¿cómo va a salir? No, si no sale en tantas horas, Dios lo mató y se lo merecía. Tenemos que levantar otro rey. Oh, no, pero resulta que salió. Dios lo perdonó. Ajá, y si Dios lo perdonó, ¿quiénes somos tú y yo para no perdonar? Eso fue lo que el Señor nos mostró, porque somos fáciles para condenar. Por eso tenemos que tener ese corazón donde podamos empezar a ver las cosas que no son como si fuesen. O sea, esa persona pecó, pero Dios le ha profetizado que va a ser un hombre y una mujer de Dios. Su debilidad, Él no la fortaleció. En su debilidad, Él no se la entregó. ¿Trae consecuencia? Trajo consecuencia, porque todo pecado tiene consecuencia a la vida del hombre que pecó. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a terminar lo que empezó. Y eso es lo que tenemos que reflexionar, porque nosotros decimos que es fácil. Es cuando tenemos una debilidad, juzgar, condenar, y ya, lo que yo digo es así, punto. ¿Y qué dice la palabra? Debemos amarnos los unos a los otros, debemos orar los unos por los otros. El que se cayó, levantémoslo, porque hoy tú puedes estar ayudando a alguien, pero mañana te pueden estar ayudando a ti, porque así como tú juzgas, también te van a juzgar. ¿Cómo tú quieres llevar una vida que le agrade a Dios si eres el primero que se levanta como juez y no ves que hay debilidad en el ser humano y que todo ser humano murió el Señor por él? No murió por uno, murió por toda la humanidad, y nosotros somos capaces de destruir con una palabra a una persona y de no querer restaurar. Cuando el alma es entregada a lo que no es de Dios, puede llegar a un punto donde la unción se apaga, como le pasó a Sansón. ¿Cómo restituyó Sansón esa unción? Cuando él estaba allí en el molino, que debía haber estado el burro, ¿y cuántos años tiene que haber durado él allí para que le creciera el cabello? ¿Verdad? Al punto de volverte a tener fuerza, que él no se dio cuenta de que tenía otra vez fuerza, y de darse cuenta de que aunque él no veía, en lo que Dios lo había mandado a hacer, lo podía cumplir al final. Cuando lo llaman para que vaya a ese lugar donde iba a estar todo el mundo en ese coliseo y se iban a burlar de él. Y como quien dice, el último, ¿verdad?, que se echó a reír, ese va a caer. Porque este hombre, cuando vio, él no veía, él estaba ciego, pero el que lo estaba llevando, el Lazarillo, ¿qué le dijo? Él le dijo, colócame donde están las columnas. Estas columnas sostienen todo esto. Ahora quítate. Y lo que ellos le hicieron, le quitaron los ojos, lo pusieron como un burro a dar agua. En ese momento, él se pudo vengar. Porque cuando movió las columnas, todo cayó y todos murieron. Y dice que la cantidad de filisteos que murieron ese día era muchísimo mayor de la que él había hecho cuando veía. O sea, entonces tú y yo a veces no entendemos que lo que Dios empezó en ti, así sea, cuando sea ya tu mayor, de que se cumple, amado, porque Dios te ama y Dios no te va a dejar igual. Y aunque tú tengas la debilidad que tengas, si tú eres capaz de reconocer tu error y pasas por ese proceso donde tú vas delante de Él y le entregas y te humillas, el Señor lo va a hacer. Pero ¿qué tal si en este tiempo no pienses tanto, Dios va a hacerlo, porque esa es otra? No te preocupes, que Dios va a terminar lo que empezó en mí. No importa
importa los años que pasen, Él lo va a terminar. Y sigo viviendo en mis delitos y pecados, en mi concupiscencia. Y me estoy gozando en lo que yo pienso que es, y dejo de buscar a Dios, porque total, si lo hizo con Sansón, lo va a hacer conmigo. Entonces yo sigo jugando en mi delito, sigo haciendo lo que yo considero que debo hacer, y no entiendo de que Dios me quiere llevar a mí a otro nivel para que yo pueda ser transformado. Porque cuando nosotros entendemos esto, podemos buscarlo en espíritu y en verdad. Lo cuarto que podemos ver es que el precio de rendirse es más alto de lo que parece. Porque Sansón terminó ciego, encadenado, y lo usaron, se burlaron de él. Lo más triste es que no se dio cuenta, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo de Dios se había apartado de él. ¿Sabes que la palabra dice que en el momento en que tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros? ¿Cómo tú te das cuenta que el Espíritu Santo está habitando dentro de ti? Porque cuando tú haces algo indebido, tú sientes que estás haciendo algo malo. Antes, cuando tú no tenías al Señor, tú hacías algo malo, era normal. Y para ti eso era normal, y tú no tenías, no te redarguía el Espíritu. No te importaba si hablabas una palabra que podía herir al que estaba alrededor tuyo, porque eso no era eso no es mi problema. Ay, ¿me entiendes? Pero cuando tú recibes al Espíritu Santo y está dentro de ti, y tú haces algo indebido, el Espíritu Santo empieza a redarguirte, y tú empiezas a sentir como una presión en tu pecho, o vienen pensamientos a tu mente que te hacen ver, oye, lo que hice como que no estuvo bien, como que tengo que pedir perdón, como que yo necesito ser transformado, como que yo necesito ir allá y hablar con esa persona, porque tú estás entendiendo de que lo que hiciste estuvo mal. Cuando tú no tienes al Señor, lo que tú haces para ti es normal. El pecado se convierte en un estilo de vida, y tú no le pides perdón a nadie, porque tú crees que lo que estás haciendo está bien. Yo pregunto, si lo que estamos haciendo le agrada a Dios, ¿verdad?, el Señor no debería estar redarguyéndonos, porque le agrada. Y deberíamos ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero si nosotros no estamos haciendo algo que le agrada a Dios, por supuesto que entonces el Espíritu Santo, porque nos ama, porque quiere que lo que Dios empezó en realidad sea terminado y perfeccionado en ti, van a pasar procesos en tu vida, como le pasó a Sansón, como le pasó a David, porque Él nos ama y quiere que podamos ser transformados, que podamos ser cambiados. El pastor la otra vez explicó, nosotros como pastores, como líderes, como maestros, como evangelistas, los que estamos en el ministerio, que estamos en los diferentes ministerios, nosotros no vamos a transformar a nadie, nosotros formamos. Nosotros le damos la palabra, les instruimos, les enseñamos, pero no nos transformamos. El que transforma es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que te va a empezar a mostrar que lo que tú estás haciendo no le agrada. Lo que tú estás haciendo no te va a llevar a ti a cumplir el propósito de Dios, porque estás siendo atraído y seducido a otra cosa que Dios no te está llamando. Y tú tienes que empezar a hacer lo que Dios te dice. Cuando tú empiezas a hacer lo que te dice el Señor, tú vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Cuando el que cae también es de Dios, no es una realidad dolorosa, pero es frecuente. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Hemos lamentablemente, y ¿sabes qué es lo más triste? Que salen ahorita que tenemos las redes, salen en las redes y escuchamos hermanos, pastores, líderes, hablando de cada uno de ellos sin temor a Dios, como pasaba con el tiempo de David. ¿Y sabes qué? Nosotros no debemos hacer eso, porque nosotros somos también personas igual que ellos y también podemos pecar. Y como yo les dije, hoy puedo ayudarte a ti, pero mañana me pueden ayudar a mí, porque cada quien sabe su debilidad. Porque muchos hombres y mujeres de Dios caen porque tienen ¿qué? Su espíritu apagado, porque el Espíritu Santo entró, pero tú dejaste y empezaste a vivir en una religiosidad. ¿Sabes? Cuando yo estaba pequeña, yo iba a la iglesia católica todos los domingos con mis padres. Nosotros íbamos a la iglesia católica, esa fue la religión en la que nos enseñaron y nos inculcaron. Y yo iba, a mí me gustaba ir. Pero yo te puedo decir que yo salía
de la iglesia, íbamos a visitar a cualquier familiar, lo que sea, y a mí me preguntaban qué había hablado el cura y yo no le sabía decir de qué había hablado, porque yo estaba allí pero no estaba allí. No sé si ustedes me entienden. Es como que si tú estás allí sentado y me estás escuchando, pero tú sales y te preguntan y tú, la palabra estuvo buena pero no me acuerdo. Así me pasaba, había un velo, ¿me entiendes? Había un velo, porque aunque yo quería buscar de Dios, cuando yo estaba en ese lugar yo no entendía nada de lo que estaban hablando. Entonces nosotros buscando de Dios muchas veces podemos tener un velo. Nuestro espíritu recibe a Cristo en nuestro corazón y nosotros no alimentamos el espíritu y el espíritu se apaga. Y entonces tú vas por inercia, por religiosidad, por costumbre, un domingo a un lugar a recibir una palabra porque a ti te lo enseñaron. Pero no es algo de que tú lo anhelas, no es algo que te va a traer un cambio, porque simplemente tú no estás asistiendo a ese lugar por convicción, porque tú quieres, sino porque te están llevando, porque tu familia te está enseñando. Pero cuando es por convicción, cuando es porque tú sabes que Él es el camino, cuando tú sabes que Él es la verdad, cuando tú sabes que Él es la vida, tú vas a ese lugar y tú sales con toda la enseñanza en tu corazón, gozoso, y tú vas y le dices a la gente, yo fui hoy a la iglesia y recibí una palabra y el Espíritu Santo me ministró porque está vivo y está dentro de mí y me está diciendo que yo debo cambiar, que yo debo ser transformado, que yo no debo seguir diciendo mentiras, que yo no debo seguir diciendo estar en el adulterio, que yo no debo seguir engañando a los demás y engañándome a mí mismo, porque la verdad es que Dios no puede ser burlado. Él está viendo lo que yo hago. Yo a Dios no lo engaño, pero me estoy engañando yo y estoy engañando a los demás. Cuando el Espíritu está vivo, es una persona, Él te acompaña, Él te guía en toda verdad, Él es el consolador, y tú estás siendo seducido porque tú no estás meditando en la palabra. ¿Qué me agrada a mí de este proceso de la Universidad de la Vida? Que te lleva a meditar en la palabra, porque por muchos años la gente recibe a Cristo, ¿verdad? Pero si tú no vas a una escuela dominical, si tú no vas a una escuela de líderes, tú no te enseñan y tú no aprendes. Resulta que cuando tú todos los días lees la palabra, eso te da hambre y quieres más. Y quieres más. Pastor, ¿y cuándo va a tener el servicio de oración? Yo quiero ir, pastor. Pastor, y la segunda parte de la enseñanza que usted dio, pastor, yo quiero. Ay Dios, yo quiero. No, y la segunda clase de la Universidad de la Vida. Mire, usted no sabe cómo me ministró el Señor aquí y allá. Porque tienes hambre. Quieres conocerlo. Eso te va a transformar. Pero ¿cuánto tiempo tienes que eso no te pasa? ¿Cuánto tiempo tienes que tú vas por ahí? Porque no lo conoces. Tú conoces lo que te dicen, pero no lo conoces a Él, que es el que te va a transformar y que te va a llevar a ti a ser esa nueva criatura. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis al Espíritu. Mira que Él es el único que te puede ayudar. Y la gente dice, no, yo soy salvo porque yo recibí al Señor. Yo soy salvo. Pero si tú apagas el Espíritu. Mira, todo el mundo dice, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Todo lo que dice la palabra se va a cumplir. Y se está cumpliendo. Desde que yo soy niña escucho a los hermanos decir, Cristo viene. Cristo está a la puerta. Incluso siendo yo nueva criatura, yo vengo y hablo con mi hermana y le digo, yo desde pequeña escuchaba hermanos en personas de otras iglesias decir, Cristo viene, y yo no entendía eso, pero hoy han pasado bastantes años y todavía no ha llegado. Cuando yo dije eso, yo me acuerdo que yo sentí en lo espiritual como una campana, y yo volteo y le digo a mi hermana, ¿tú escuchaste? Y mi hermana me dice, ¿qué? ¿Escuchaste lo que yo escuché? No, yo no escuché, yo escuché que tú dijiste, y tiene tiempo y no ha llegado. ¿Desde cuándo? ¿Y cuándo va a venir? Y yo sentí eso y eso a mí me quedó. Voy y hablo con un pastor porque ya yo había aceptado a Cristo y le digo, pastor, tuve una experiencia, yo no sé de verdad, pero yo estoy hablando con mi hermana que no tiene a Cristo y
Y yo le estoy contando, ¿verdad?, que Cristo viene, porque todo el mundo dice que Cristo viene y que viene pronto. Pero yo, como cualquier otra persona, se pregunta, oye, pero han pasado bastantes años y todavía no ha venido. ¿Será que sí viene pronto de verdad? O sea, Dios, a lo mejor es un decir. O sea, yo ahí en la nueva criatura, tú sabes, hablando, que no sabía nada, una neófita, sacando mi conclusión ahí, y entonces siento una campana que suena. Y la iglesia donde yo me congregaba en aquel momento, actualmente sí, se llama El Retorno de Cristo. Imagínate, yo preguntarle eso al pastor, y el pastor se ha reído y me dice, hija, te habló el Espíritu Santo. Y yo le dije, porque acabas de escuchar la campana que dice, estoy cerca. Cuando lo escuchaste tú sola, el Señor te respondió la pregunta que tú hiciste, y no te la respondió precisamente con palabras, te la respondió con una campana, una trompeta, para que tú te des cuenta de que estos son los tiempos. Eso sucede cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo. Porque si yo era una nueva, y si el Señor no hubiera sonado ninguna, yo hubiera seguido hablando, no, eso es mentira, no va a venir. Cuando el pastor me dijo eso, mire, yo dije, Espíritu Santo, yo quiero conocer, yo quiero saber, yo necesito conocer a Dios. Y empecé yo a tener una búsqueda con Dios, porque yo quería conocer a Dios. Porque, ¿sabes? No es lo mismo que a ti te digan quién es Dios, a que tú conozcas a Dios. Y si Dios está vivo, como dice la Biblia, ¿no es bien chévere que tú tengas esa comunión con Él? Porque Él es el único que te va a ayudar a que tú no seas seducido y atraído a tu debilidad. Y ¿sabes qué? El pastor da una enseñanza y dice, el Espíritu Santo es una persona. Lo que tú necesitas es tener comunión con Él. Agarra 2 sillas. Tú no necesitas arrodillarte, porque toda la vida uno le ha dicho, arrodíllese. No, Él está en todas partes, en todo lugar. Si usted no se quiere arrodillar, tiene problema en la rodilla, está enfermo, o simplemente a usted no le gusta, pues arrodillarse. Usted no quiere que le quede marca la pierna, entonces siéntese, ponga la silla y dígale al Espíritu Santo que se siente con usted. Invítelo todos los días. Bueno, cuando tú estás nuevo, tú quieres hacer todo lo que te dicen, ¿o no? Estás aprendiendo y estás absorbiendo como una esponja. Y yo salí corriendo y le dije a mi esposo, ya yo voy a poner una hora especial para poderme sentar todos los días con el Señor. Porque el pastor explicó y dijo, miren, resulta que el Espíritu Santo es una persona, y el que está aquí en la tierra en este momento es el Espíritu Santo. Porque allá en el cielo está el Padre y el Hijo está a la diestra. ¿Tú quieres conocer al Padre y quieres conocer al Hijo? Conoce al Espíritu Santo. Y entonces yo le dije a mi esposo, cuando todo el mundo se vaya para sus clases y tu trabajo, yo tengo una cita con el Espíritu Santo. Y empecé yo a agarrar 2 sillas y me venía para este lado. Esta era nuestra casa pequeña. Me sentaba ahí. Se habían ido en el transporte los niños, mi esposo se había ido para la base y yo me quedaba aquí. Y yo empecé a orar, a adorar, a exaltar. Ay, gloria a Dios. Y a la semana empecé a sentir una presencia diferente. Y empecé que era como un aire pesado, como algo que me estaba, no sé, arropando. Y sentía una paz. Y me sentía alegre, me sentía gozosa. Yo quería conocer más. Y todos tenemos cosas que quitarnos, ¿verdad? Como dice la palabra, todos tenemos cosas que decirle a Dios hoy que nos quite. Pues el Espíritu Santo es el que lo puede hacer. Y cuando yo me coloqué ahí, yo me acuerdo que yo no me quería ir. ¿Y usted sabe cuántas horas yo llegué a durar ahí? 6 horas. Y mis hijos eran los que me tocaban. Mamá, llegué, el transporte los trajo. Yo tenía que salir corriendo a esa hora, abrir la puerta. Yo no he hecho nada. Tuve que ponerme, organizarme, porque era tanto lo que yo quería conocer al Espíritu Santo que no quería salir de allí. Para yo poder ser transformada en mi mente, en mi corazón, porque yo tenía en mi corazón muchas heridas, en mi mente porque venían pensamientos que no eran de parte de Dios, que siempre habían sido arraigados allí, que me llevaban siempre a pensar lo malo, en el que
lo negativo que yo salía, no, ahora viene este carro y le va a pasar al otro. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y es por eso que yo le digo a mi esposa, mira, a mí no me estés enseñando esas cuestiones de TikTok de accidentes, porque yo vengo de esa broma negativa que si tú, no, te puede pasar. Yo leía lo loco. Entonces si decía, no, ni te cases, ni te embarques, ni en tu casa te embarques. Yo tenía negativismo en mi vida. Entonces yo no puedo alimentar eso, ¿me entiendes? Yo tengo que alimentar la fe, porque eso sería duda, eso sería temor, y eso no me va a llevar a mí a avanzar. Entonces el Espíritu Santo empezó a arroparme y a cambiarme eso, a que yo empezara a ver las cosas como la ve el Señor, para que yo pudiera ser transformada y esa debilidad que había en mí pueda ser quitada. Porque si tú no quitas tu debilidad, tú no vas a ser transformado, y tú lo que vas a pensar es todo aquello que no le agrada a Dios. Y el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. ¿Qué es lo que viene a robar el enemigo a tu vida? Porque si hay algo que te está seduciendo y tú no lo has sacado de tu vida, se va a convertir en una pequeña zorra que te va a hacer de tropiezo para lo que Dios tiene para ti. Y tú dices, ¿cómo que una pequeña zorra? Hay cosas pequeñas en nuestra vida que nosotros tenemos que quitar, como la mentira, el hablar mal, porque la gente dice, no, maldecir, que es solamente decir maldito, no, maldecir es hablar mal, y no solamente hablar mal de lo que pasa, sino de alguien o de algo. Murmurar, criticar, agarrar lo ajeno. Necesitamos ser transformados, y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a un cambio. Yo quiero que ahí donde tú estás, yo de verdad le pido al Espíritu Santo que esta palabra que estamos hablando hoy, porque esta de la seducción no solamente tiene que ver con algo físico, esto es espiritual. Y el enemigo sabe de qué tú eres débil. El enemigo sabe qué es lo que te atrae. Él lo sabe. Pero la única forma de que tú puedas quitar eso de tu vida es buscándolo a Él, conociéndolo y diciéndole al Señor, ya yo no quiero ser igual. Porque hay cosas que nos van a apartar del propósito, y por eso es que tú dices, yo no quiero ser como ese hermano que un día aceptó a Cristo y ahorita no está en el Señor. ¿Pero por qué no está en el Señor? Porque no tuvo cuidado y no sacó de su vida su debilidad, no se fortaleció, y el enemigo le envió, ¿verdad?, la persona que lo iba a desviar. Y si tú te pones a ver, es así. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando Pedro le dijo, Señor, yo soy incapaz, no lo hagas, yo voy a morir por ti, yo haré todo. Y el Señor le dijo, no, Pedrito, ven acá, tú vas a ser tentado, 3 veces me vas a negar, 3 veces. O sea que él sabía que iba a decir, yo no soy discípulo, yo no soy discípulo, yo no soy, porque no quería morir. O sea que tenía una debilidad. Aunque él amaba a Jesús, él le tenía temor a la muerte, porque eso que él dijo, yo estoy dispuesto a morir, fuiste probado, porque que agarraron a Jesús para matarlo. Y si tú dices que tú estás dispuesto a morir, ¿a dónde te van a tentar? Cállate, mi hermano. Hay cosas que nosotros salen de nuestra boca y por ahí vamos a ser tentados, porque todavía hay iniquidad. Y yo quiero que ahí donde tú estás te coloques de pie y le digas hoy al Espíritu Santo, ¿verdad?, que tú necesitas conocerlo para que saque de ti toda concupiscencia, para que te fortalezca en esa debilidad, para que tú puedas decirle, Señor, mira, yo sin ti no puedo hacer nada.